Esta es la historia donde el protagonista sobrevivirá como en una introducción a la supervivencia. Y para saber cómo nuestro protagonista llegó a esta situación. Comencemos desde el principio. Los humanos nunca fueron iguales desde el principio de los tiempos. En esta distopía, el mundo que conocíamos fue destruido por una sola persona, el líder que ganó la guerra mundial. Puso a toda la humanidad bajo sus pies y los unificó. Lo primero que hizo fue privar la igualdad y la libertad por origen étnico y color de piel. Se trazó una línea clara entre las clases, y para justificar su violencia y coerción, largas horas de lavado de cerebro quebraron la ética y la moralidad del pueblo. Al final, para las personas de hoy, la muerte de otra persona es como basura en el suelo. No lo niegues. Los humanos sobrevivieron pisoteando y escalando sobre los demás. Entonces, este hombre pasó de ser un dictador a un pensador, de un pensador a un emperador, y así controló este mundo. Nuestro espacio es la destrucción. Necesitamos un cambio para romper la pared. Este es el discurso más famoso de este hombre. El pueblo lo animaba. Y así, todos se volvieron locos. En esta era, donde las personas que no están locas son anormales. Y en medio del campo de batalla creado por estos locos. Aquí estoy yo. El enemigo y los monstruos. Solo uno de nosotros sobrevivirá en este juego de supervivencia. Y en este campo de batalla. Sobreviviré. El chico suplicaba por misericordia, pero la chica apretó el gatillo con fuerza, y la bala atravesó su cráneo. Las personas al otro lado de la pantalla aclamaban la victoria de la chica que estaba en una silla de ruedas, mirando la pantalla, se preguntaba si el ganador estaba llorando de alegría por la victoria o de culpa. Un chico entró en la habitación y se dio cuenta de que ella aún no se había ido a dormir. La chica lo miró y volvió inmediatamente a la televisión, que mostraba la repetición de la pelea. El chico cubrió los ojos de la chica con las manos, y ella perdió el momento más interesante. Se disculpó, y fueron a la cama. En medio de la noche, el chico saltó de la cama y fue hasta la ventana para escuchar una voz que venía de la calle. Esta es una prueba de ideología y censura. Por favor, cooperen. Todos los ciudadanos de tercer nivel, sigan las instrucciones de la policía por el bien de la seguridad. Fuera, los detenidos gritaban. El chico empezó a hacer las maletas rápidamente y le dijo a Julia que fuera a casa de su hermano, pero en silencio, sin llamar la atención. Bajaron las escaleras, salieron de la casa y se apresuraron. Mientras en la calle se oía el texto monótono, todos los ciudadanos de tercer nivel, sigan las instrucciones de la policía por el bien de la seguridad. Podemos usar armas si las instrucciones no son seguidas, de acuerdo con la ley de control especial. Julia mantuvo su linterna encendida, iluminando el camino, mientras el chico jadeaba, empujando la silla de ruedas. De repente, fue atacado por robots con porras, cayendo al suelo con la chica. Los robots escanearon sus pupilas, lo detuvieron y dictaron sentencia: ciudadano de tercer nivel, de acuerdo con la ley de control, está usted detenido y condenado a 5 años de prisión. El capitán Víctor, miembro del ejército de la resistencia, tenía las manos esposadas detrás de la espalda, a punto de ser llevado. Todo lo que pudo decir a Julia fue que no se acercara y se fuera. Llega una voz desde atrás del sujeto, la chica repetía su nombre de rodillas. Víctor empieza a calmar a su amiga, diciendo que todo será rápido, que no tendrá tiempo de parpadear. Entonces aparece un hombre insatisfecho porque los robots están retrasando la ejecución. Los reprende por no haber matado al testigo. Los robots argumentan que ella no está en la lista de detenidos, pero el hombre no se conforma con esa respuesta. En su lugar, toma la decisión por ellos, agarra a la chica por el cabello y le apunta con un arma en la cabeza. Dirigiéndose al detenido, el hombre preguntó quién era la chica, y Víctor tuvo que mentir diciendo que no la conocía.
El hombre decidió jugar con sus sentimientos, divirtiéndose viendo sus reacciones, y tan pronto como llevaron a Víctor al camión, desactivó el gatillo del arma. Esto enfureció a Víctor e intentó ayudar a Julia, pero todo fue en vano. Con apenas un segundo de diferencia, ambos recibieron un disparo. La chica cayó muerta y Víctor gritó por ella, tratando de arrastrarse hacia ella. El hombre se quedó sobre ellos y se rió. Una chica con 2 trenzas apareció cerca y presionó con sus botas la herida del hombre herido, riendo. El hombre llamó a la chica y se alejaron, dejando a Víctor con el cuerpo de Julia. Recuerda, dijo el chico, y comenzó a contar hasta 8. Voy a recordar hasta el final. Hace 5 años salí de la cárcel. En aquel entonces, no me importaba nada. Víctor estaba sentado en un banco bajo la lluvia y una amable chica con un paraguas se acercó para ver cómo estaba. Cuando levantó los ojos hacia ella, vio a Julia entregando pan. Mi salvadora, pensó, y se despertó. Víctor estaba vendado en la cama y se dio cuenta de que su cuñado, que dormía a su lado en una silla, lo había salvado y vendado. Sí, claro, tengo que matarlos, y en la mente de Víctor apareció la imagen de un hombre impasible y una chica alejándose a lo lejos. Mientras tanto, en la televisión, transmitían la noticia de la captura de la ganadora del juego de supervivencia, Silvia Sibel, que intentó matar al generalísimo. Aprovechando el privilegio de encontrarse con el generalísimo para intentar asesinarlo, pero el plan falló. Se cree que ella está entre las fuerzas rebeldes restantes. El Estado creó una unidad especial de contrainsurgencia para lidiar con el problema. El teniente Mellor asumió el papel de líder del escuadrón y fue ascendido 2 rangos esta mañana, y hubo una conferencia de prensa. Ese bastardo de Mellor apareció en la TV hablando sobre crear una unidad liderada por humanos y no por robots. El teniente Mellor, quien es hijo de nuestro generalísimo, en respuesta a las discusiones sobre su rápido ascenso debido a conexiones familiares, se le informó que ayer el teniente actuó de acuerdo con un plan elaborado, ya que su estatus no depende de lazos familiares. Víctor casi saltó de la cama porque, según el plan de Mellor, ayer mataron a su esposa. Los reporteros preguntaron si el juego de supervivencia sería cancelado, pero recibieron una respuesta negativa. Pero también hubo preguntas sobre el intento de asesinato, si esto volviera a ocurrir, y según el teniente, él y su equipo no lo permitirían. Víctor juró hacer cualquier cosa para hacerle la vida imposible a Mellor. En una tarde lluviosa, él y su cuñado fueron a la tumba de Julia para llorar allí y, finalmente, frente a la tumba y abrumado por el dolor, concibió un plan. Le dijo a su cuñado que lo enterrara junto con su amada. Las pesas y las máquinas se convirtieron en una parte integral de su vida, acumuló más músculos y sudó en las máquinas. Su cuñado entró en la habitación y le entregó material sobre el juego de supervivencia, y Víctor dejó de hacer ejercicio. Necesitaba obtener privilegios básicos después de una selección regional en la que casi todos los miembros de tercer nivel fueron reprobados. El cuñado decidió huir e intentó persuadir al chico, pero este se negó. Surin preparó la comida y las cosas por primera vez. Víctor extendió su mano sucia hacia su amigo, en señal de agradecimiento, y éste la apretó. Víctor caminaba por las concurridas calles y escuchaba los gritos de las personas despidiéndose para el inicio del juego. Víctor estaba completamente equipado para el comienzo del juego. Él y otras decenas de personas atravesaron la puerta de metal que acababa de abrirse. De repente, todas las puertas se cerraron de una vez. Todos caminaron por el pasillo en silencio. De repente, las luces se apagaron y les dijeron que esperaran. Víctor se sentó en el suelo y esperó solo. Pero entonces un hombre adulto lo llamó y le ofreció unirse al grupo, pero no tuvo tiempo de responder, porque escuchó pasos y de la oscuridad salieron guardias con un hombre de traje. Él aplaudió y saludó a los jugadores, luego ordenó a todos los jugadores que se pusieran sus brazaletes, que servirían para recibir información en la arena. El hombre chasqueó los dedos y puertas con números, como en sus dispositivos, aparecieron frente a los jugadores. Nuestro héroe entró en la cápsula, el panel se cerró y comenzó la cuenta regresiva. Las cápsulas volaron como cohetes en el aire a una velocidad increíble y después de un tiempo soltaron los paracaídas y aterrizaron en un bosque de neblina.
La probabilidad de que el equipo caiga es media, con un factor ambiental de bajo nivel y alto nivel de peligro externo. El lugar de aterrizaje es indeterminado. La puerta se abrió lentamente y el aire fresco hizo que Víctor se sintiera revitalizado, necesitando alejarse lo más posible de allí. Vio una cabaña a lo lejos, y todo su cuerpo siguió el instinto de supervivencia. Al llegar al edificio, el héroe se dio cuenta de que la puerta no estaba cerrada con llave. Avanzando, examinó todos los cajones y encontró 2 cajas de fósforos, un lanzador de cohetes en forma de bastón, un hacha. Pero Víctor se dio cuenta de que había la posibilidad de encontrar algo más pesado en otro lugar y tuvo que salir. Solo podía pensar en la búsqueda de comida y refugio antes del anochecer. Corrió cada vez más rápido y no se dio cuenta cuando llegó a un edificio de 3 pisos. El héroe entró y, al caminar por los pasillos, se dio cuenta de que era un antiguo hospital psiquiátrico. Pareció escuchar algo, pero no había nadie. Víctor encendió un fósforo y comenzó a mirar alrededor, encontró agua potable, pero no había comida en ninguna parte. Su atención, sin embargo, estaba ocupada por otro sonido, que cada vez se hacía más fuerte. El sonido estaba cada vez más alto, no era su imaginación. Se detuvo frente a la puerta con su hacha, esperando al intruso. El hombre detrás de la puerta murmuró algo para sí mismo y se acercó tanto que Víctor pudo ver que estaba armado, y no había más que pensar. El hacha voló directo a la cabeza del hombre, que cayó muerto al suelo. Solo entonces, con la conciencia clara, se dio cuenta de la cámara filmando lo que estaba sucediendo. Al otro lado de la pantalla, los presentadores de televisión observaban el juego y se maravillaban con la destreza y astucia del número 323. Parece que nuestro Víctor alcanzó el punto más alto del juego. El rifle que agarró resultó ser un Remington M700, diseñado para caza, y solo quedaban 2 cartuchos. La víctima era un ciudadano de segunda clase, según la documentación que llevaba consigo. Todavía había un cuchillo en su mochila. Víctor intentó examinar el cadáver y, de repente, notó algunas heridas en el cuerpo del difunto que parecían haber sido hechas por colmillos o garras de un animal. Estas heridas no podrían haber sido infligidas por humanos. Víctor se dio cuenta de que necesitaba salir corriendo. El reloj marcaba las 9 de la noche y el héroe estaba sentado en una rama de árbol, buscando el refugio más protegido. La amenaza estaba por todas partes, delante de los participantes del juego y detrás de un anillo de fuego. En un momento, el territorio se reduce y los competidores se ven obligados a formar un círculo. Esta es la tradición del juego de supervivencia. El plazo es de 9 de la noche a medianoche. Pasan algunos días y ya no habrá más zonas seguras. Una vez más, Víctor ve a Julia y no puede creer en lo que ven sus ojos. Sus sueños desaparecen rápidamente y se despierta sudando. Son las 4:48 de la madrugada. El viento ha disminuido. Debajo de él, más allá de la base de un árbol, un jugador persigue a un anciano que le ofreció una alianza. El anciano cae y el tipo se le acerca con la espada en la mano. Víctor se sienta en el árbol y observa a través del visor de su rifle. Mataré al último que quede, piensa. El anciano muere y el héroe ya está apuntando para disparar cuando una cierta criatura ataca al tipo por el costado. Viendo todo esto, Víctor huye. El nivel de amenaza externa es muy alto. Entonces, esto es lo que esos desarrolladores locos querían. Lo único que les importa es la audiencia. Víctor huye, pero el monstruo lo persigue. ¿Qué puede hacer él? ¿Cuántas personas ha matado ese monstruo? 6 solo en esta noche. No es nada menos que una cuestión de establecer un objetivo y él va directo hacia él. Correr en círculos no es una opción. Eventualmente, el monstruo lo atrapará de todas formas. Hay un edificio frente a él. Justo cuando está distraído, el monstruo viene por detrás de él. Antes de que pueda recuperar el aliento en la cabaña, es atacado nuevamente. Víctor decide armar una emboscada para el monstruo. Cuando enciende una bengala, se mantiene en guardia con una escopeta. El monstruo entra por la ventana y comienza una pelea. Víctor logra defenderse, pero tanto él como el monstruo resultan gravemente heridos.
En ese momento, los desarrolladores del juego están impresionados por la habilidad del tipo. El director ve en los monitores como otros jugadores mueren uno a manos del monstruo. Una chica se acerca preocupada por la necesidad de usar monstruos en la ronda clasificatoria. Se descubre que el partido había ordenado la introducción de los monstruos en el juego para probarlos y mejorarlos para su uso posterior en zonas de conflicto. Entonces la chica se da cuenta en la computadora de uno de los planificadores la información sobre el monstruo que luchó con Víctor. Su cuerpo estaba dañado. El director no esperaba esto en absoluto y se indigna por lo que está sucediendo. Después de revisar la última grabación antes del daño, se dan cuenta de cuál era el problema. Bajo los rayos del sol, Víctor sigue caminando y caminando. Ayer había perdido mucha sangre y sus provisiones estaban agotándose. El filo del hacha estaba sin filo. El rifle no tenía municiones y tenía poca agua. El único arma que tenía era un machete. El reloj marcaba las 9:10 de la mañana. Antes de que la zona segura se redujera, Víctor necesitaba encontrar más armas, municiones, agua y comida. Incluso si pasara por uno o dos de los edificios de rescate, no sería suficiente. La temperatura comenzaba a subir, lo que significaba que un anillo de fuego no estaba lejos. Por la noche, reducirían la zona nuevamente. Debe haber un refugio en algún lugar cercano. De repente, escucha el sonido del agua y sube a un árbol para inspeccionar el área y ver de dónde proviene el sonido. Hay un río muy cerca y no hay nadie cerca. Después de una cuidadosa inspección y al ver cangrejos de río en el fondo, el héroe se da cuenta de que el agua es potable. Bebe ávidamente y lava sus heridas, y vuelve a llenar su botella de agua. Ahora necesita encontrar refugio. Apenas da unos pasos cuando una bala le golpea el hombro. Lo único que se le ocurre es esconderse detrás de una roca. El dolor le recorre todo el cuerpo. Envuelve la herida con improvisos y esquiva las balas. Mirando desde detrás de la roca, solo entonces se da cuenta de los cadáveres cercanos. A juzgar por el rigor mortis, estaban aquí recientemente. El héroe comienza a inquietarse. Cerca del agua, siempre hay depredadores acechando a su presa, y Víctor tiene un plan. Arrastra el cadáver hacia él e imita sus movimientos desde detrás de una roca. Las balas volaron hacia el cadáver una tras otra, y el héroe lo arrojó lejos para llamar la atención del tirador. Como si su objetivo hubiera sido cumplido, un joven con una escopeta se acercó cada vez más. Finalmente, Víctor atacó al sujeto con un cuchillo, clavándolo en su garganta. Después de examinar las pertenencias del difunto, el héroe encontró una provisión de chocolates, con los que se alimentó ávidamente, y también encontró un cargador para 20 tiros. Encontró la misma Remington. Ahora tiene que llegar a la zona segura evitando el anillo de fuego. La niebla está cada vez más densa. Hay fuego por todas partes. Víctor está rodeado y ve a Julia nuevamente. Ella intenta decir algo, pero es ininteligible y comienza a gritar, devorada por las llamas. Oh no, no era un sueño de nuevo. Los pesadillas continúan, y parece que este sueño fue una advertencia, ya que el árbol en el que estaba sentado Víctor comenzó a arder en cuanto lo notó. Agarró sus modestas posesiones y salió corriendo. El reloj marcaba las 12:13 de la madrugada, extraño porque se suponía que el anillo de fuego debía reducirse de 21-0. No hay tiempo que perder, debe correr. Detrás de Víctor, se oyen los gritos de los presos en el anillo de fuego y quemados vivos. No hay tiempo ni siquiera para luchar contra los competidores, hay que correr hacia el centro del anillo de fuego. Hace 10 minutos en la sala de control, el director ordenó la reducción forzada de la zona de competición. Se escuchaban gritos en los monitores mientras el número de participantes comenzaba a disminuir rápidamente. Pero nuestro héroe era excelente en supervivencia. Aparentemente, los organizadores tendrían que esperar hasta el final de la competencia para activar la función de apagado automático. Víctor analizó lo que estaba sucediendo, primero los monstruos, ahora la reducción del número de competidores. Estaban tratando de eliminar a todos los incompetentes. A este ritmo, el juego terminaría como máximo hasta mañana.
Sus pensamientos fueron interrumpidos por un hombre agonizante, con las llamas recorriendo su cuerpo, tratando de llevarse al héroe consigo. Víctor sacó un cuchillo y lo apuñaló en el costado. El hombre retrocedió escupiendo sangre, pero no se daría por vencido. Lo apuñaló en la garganta y cayó al suelo. Víctor siguió adelante. Quedaban solo 30 hombres. No había un rincón intacto. El tiempo pasaba, el juego llegaba a su fin y cada vez menos jugadores quedaban, 26, 25. No había mucho tiempo. Los jugadores luchaban entre sí. Víctor acechaba con su arma y eliminaba a otro oponente. Quedaban 21. Pero el monstruo volvió al juego. Las vidas estaban siendo arrebatadas una a una. 20, 19. Víctor tomó las armas de los caídos y corrió escaleras arriba hasta el techo, lejos del monstruo. Los jugadores decidieron unirse para luchar contra el monstruo. El héroe no sabía qué hacer primero, enfrentarse a los competidores o empezar con esta criatura. Víctor decidió que la victoria era más importante y optó por esperar hasta que el monstruo se ocupara de sus competidores. El tiempo se estaba acabando y solo quedaban 2 competidores. La criatura golpeó al segundo jugador con su garra a una velocidad inhumana. El monstruo se acercaba. Víctor apuntó su arma y disparó, pero fue como si la criatura no sintiera nada, y lo derribó del podio, lanzándolo al suelo. Intentó atacar de nuevo, pero logró esquivar y correr a toda velocidad. El monstruo lo persiguió. Y entonces, una espada que era una extensión del brazo del monstruo surgió del cuerpo de Víctor. Parecía que iba a morir, pero resistió con todas sus fuerzas, sosteniendo una pistola. El héroe estaba a punto de disparar contra el monstruo, justo en el cráneo. El reloj mostraba 2 jugadores, 2 tipos que no querían morir. Y aquí está el tan esperado ganador, con un jugador en el reloj. El monstruo se retira, último superviviente confirmado. El juego ha terminado. Del otro lado de la pantalla, el público aplaude. Víctor es el ganador. En ese momento, la dirección está emocionada con un juego regional tan increíble, pero preocupada porque el ganador es de tercera clase, no les gustaría ver a un hombre de clase baja convertirse en una estrella nacional. Víctor se despertó en una sala de hospital. Un hombre de traje le entregó una botella de agua y lo felicitó por su victoria y su ascenso al centro de clasificación de entrenamiento de la ciudad. Víctor bebió el agua ávidamente. Los hombres de traje se presentaron como guías que ayudaban a los participantes. Las heridas que había recibido durante el juego fueron tratadas con una máquina de regeneración biológica. No había más rastros de lesiones o heridas hasta el inicio de la próxima eliminatoria. El tipo podría usar la sala de entrenamiento del edificio y los diferentes servicios. El próximo juego esperaba al héroe solo un mes después. El hombre le entregó un sobre de la dirección, disculpándose por un pequeño error con el contenido del sobre. Víctor podría usar todas las instalaciones del edificio. Se despidieron y se dirigieron hacia la puerta, advirtiendo al tipo sobre la importante diferencia entre la ronda clasificatoria y la regional, deseándole buena suerte. Desaparecieron detrás de la puerta. Víctor estaba sentado en la sala de estar, mirando su plato de sopa, pensando en Julia, con quien estaban compartiendo un pan caliente para 2, y se dio cuenta de que no podía saborear nada. Se levantó de la mesa y entregó su porción a un tipo que pasaba por allí, se dirigió al gimnasio, comiendo algunas barras de energía por el camino. La eliminatoria de la ciudad, esta ronda clasificatoria, no es solo un juego de supervivencia, es una prueba de las habilidades de los competidores. Esta ronda de eliminación no es una forma de determinar al último sobreviviente, es un juego de supervivencia en el que se debe sobrevivir durante una semana en condiciones extremas, y los jueces evaluarán a los competidores según 4 criterios. Además de las habilidades básicas de lucha de los participantes, se evalúan las habilidades de liderazgo, la capacidad de liderar a otros, la habilidad de sobrevivir en situaciones de crisis y también las habilidades sociales para tratar bien con las personas. Por un lado, formar equipo sería mucho más beneficioso para los competidores. Pero eso no tiene nada que ver con Víctor. Es de tercera clase y nadie quiere lidiar con él. El tiempo pasaba. El héroe se entrenaba hasta el límite de lo posible,
verificaba su velocidad, leía materiales que lo ayudarían en la supervivencia y no se comunicaba con nadie. Una noche, celebraron una especie de fiesta en el comedor. La música sonaba y todos estaban hablando. Víctor entró y no habló con nadie. Fue al buffet y agarró algo para comer. Se sentó a comer solo, y luego un tipo se sentó y preguntó sobre su clase baja y la lucha con el monstruo que enfrentó. Había personas amontonadas alrededor de su mesa. Víctor se levantó y se dirigió a la salida, pero el tipo no paraba de burlarse del héroe. Comenzó a hablar sobre su inutilidad, sobre la clase baja de la sociedad, pero al mencionar a las mujeres de su clase y su completa destrucción, Víctor no lo soportó y atacó al tipo. El tipo comenzó a ponerse azul, y la gente alrededor pidió ayuda. El héroe sacó un cuchillo para golpearlo, pero fue golpeado en la cabeza con una vara por un hombre de traje. Por este comportamiento, Víctor fue recluido en régimen de aislamiento, una habitación cerrada y con guardias. Debido a su maniobra con el cuchillo, podría haber sido descalificado del juego, pero el otro lado no quería problemas y estaba dispuesto a llegar a un acuerdo en silencio. El juego comienza. Todos los competidores fueron llevados a sus puertos. Víctor tomó sus escasas pertenencias en su mochila de supervivencia y comenzó la cuenta regresiva. Víctor debe ganar y hará todo lo que pueda. Estará atento. Los puertos se elevaron hacia el cielo, delineando una línea en el cielo detrás de ellos, igual que la última vez, todo alrededor blanco. La ubicación es una montaña nevada, probabilidad de lluvia radiactiva baja, factor ambiental alto, peligro externo alto. ¿Qué frío hacía? Frío era todo lo que Víctor sentía después de salir del puerto. Sus provisiones eran escasas, un machete de supervivencia, un encendedor y una botella de agua. El héroe había aterrizado más alto de lo esperado, y ahora lo esperaba un largo descenso por la montaña para encontrar un lugar donde encender un fuego. El aparato indicaba una temperatura de -30. No había tiempo que perder. Cuando saliera el sol, el héroe tendría que bajar. Cuanto mayor sea la altitud, mayor será la temperatura. Sería un viaje largo. Entonces, Víctor puso nieve en el termo para que se derritiera con el calor de su cuerpo. En caso de emergencia, el agua no sería suficiente. Tenía mucho frío en su camisa y pantalones, pero no podía olvidar recoger ramas para un futuro fuego. En el camino, acechando cerca de las rocas, Víctor hizo fuego y logró calentarse hasta que escuchó el aullido de un lobo. Por el sonido, estaba muy cerca. No debía dormirse. El peligro acechaba por todas partes. Aunque el fuego calentaba, hacía frío y el tiempo pasaba lentamente, pero aún estaba amaneciendo. No había tiempo que perder. Había que bajar. Después de un largo trecho, el hombre notó las huellas de roedores y construyó una trampa improvisada con la esperanza de atrapar al menos un conejo. Terminó justo cuando escuchó un ruido y se escondió rápidamente detrás de un árbol para no asustar a la presa. Tenía el machete preparado cuando escuchó el gruñido de los lobos, o mejor dicho, de toda una manada. Se movían con una rapidez sorprendente para atrapar al ciervo y se lanzaron sobre él todos a la vez. Debido a las heridas, el ciervo no pudo resistir y cayó al suelo, siendo devorado ferozmente por los lobos. Víctor tuvo que escapar y lo hizo, pero golpeó una rama y cayó boca abajo en la nieve, esperando ver si los depredadores lo habían visto. Definitivamente, uno de los lobos lo estaba mirando fijamente, como si hubiera percibido su presencia desde el principio, y con un aullido de todas sus fuerzas, el lobo dirigió a sus hermanos hacia un nuevo objetivo, lejos del chico. Víctor tuvo mucha suerte. Al acercarse al cadáver del ciervo, se refrescó y recogió algunos de sus huesos. Se escuchó un ruido en la nieve, era una chica con gafas, una de las jugadoras. No intercambiaron ni una palabra, pero era evidente que ella estaba asustada al verlo con el cadáver de un ciervo, o lo respetaba. Víctor se alejó y la chica se inclinó sobre la barriga del ciervo. No parecía una profesional, pero era hábil con el cuchillo. Justo cuando ella iba a agradecerle, él desapareció de su vista. En las pantallas de televisión, se observó una imagen interesante. Víctor recibió 50 puntos por habilidad social. Qué manera interesante de asignar puntos por los jueces.
La jugadora Sofía también recibió 30 puntos por habilidad social. El nivel de esta eliminación es muy alto, los factores ambientales están en el nivel más alto. En solo 2 días, 12 personas murieron congeladas. Los cambios en el juego prometían ser colosales. Sí, así es el juego de la supervivencia. ¿Qué cambios les esperaban? Adentrándose en la cueva, Víctor se sintió seguro, pues no había huellas ni olores de animales. Víctor encendió un fuego y comenzó a calentarse. La tormenta de nieve empeoraba, el reloj marcaba las 11:58 de la noche. Al escuchar un sonido agudo, el hombre saltó fuera de la cueva. Un avión voló sobre su cabeza, soltando una caja con paracaídas. Sin duda, eran provisiones. La distancia hasta la codiciada caja era de aproximadamente 1 kilómetro, pero ir allí con ese clima era suicidio. Por lo menos, su mejor opción era salir al amanecer. Víctor estaba en una encrucijada. Después de todo, si conseguía esos suministros a tiempo, aumentaría mucho sus posibilidades de sobrevivir. Alto riesgo, pero también alta recompensa. Reuniendo sus pensamientos, se dirigió afuera. Sus pies estaban enterrados en la nieve, la antorcha iluminaba su camino, pero el héroe aún sentía el frío picando su piel. No podía relajarse, había mucho en juego. Tenía que concentrarse en el objetivo. El tiempo pasaba y el paisaje no cambiaba. Víctor estaba cada vez más frío, tanto que comenzó a olvidar hacia dónde iba. Era todo igual en todas partes, nieve, árboles, oscuridad. Perdiendo el equilibrio, se agachó y se apoyó en algo sólido, que era una roca. La parte más difícil estaba justo delante. Dejando caer la antorcha, Víctor comenzó a subir. La caja de suministros estaba cada vez más cerca, solo un poco más. Víctor tropezó, colgando de un brazo, pero se dio cuenta de que podía usar su cuchillo como apoyo en la escalada. A pesar de haber gastado muchas fuerzas, subió hasta la cima de la montaña y vio la tan esperada caja. Tomando aliento, se acercó al objetivo y abrió la tapa, un verdadero premio lo esperaba, ropa de invierno, comida enlatada y una inyección de bioregeneración. Esto fue lo que salvó a Víctor después de las elecciones regionales. Incluso en el gobierno central, pocas personas saben cómo fabricar esta máquina. Si la hubiera tenido desde el principio, la habría guardado para cuando la necesitara en combate, pero ahora no podía permitírselo. Se había agotado en el camino hasta los suministros, sufriendo varias heridas subiendo por el acantilado. Tomando una decisión, Víctor se inyectó un suero, y todo se curó instantáneamente, y su temperatura corporal volvió a la normalidad. Lamentablemente, no había armas en la caja. Vestido con una chaqueta y botas de protección, Víctor metió los suministros en su mochila y partió, dejando su vieja camisa al lado de la caja vacía. El primer grupo que llegó al lugar del accidente estaba furioso, especialmente el líder, que estaba golpeando la caja y desquitándose su ira con todo y con todos. Sofía, que había encontrado a Víctor en el bosque el día anterior, era miembro de su equipo y fue ella quien sugirió que fueran a buscar provisiones temprano por la mañana, para no correr riesgos innecesarios. Estaba segura de que nadie vendría antes del amanecer, y el líder llamado Lucas la había castigado por su error. La chica tuvo que arrodillarse y suplicar perdón mientras el grupo comenzaba a descender la montaña. Mientras tanto, Víctor, sentado junto al fuego, contaba sus suministros. Al final, tenía 3 latas de maíz, una bolsa de frutos secos, 4 paquetes de carne cruda, 2 barras energéticas y algunas herramientas de carpintería inesperadas. Víctor salió a probar las herramientas. Trabajó duro, clavando árboles y lijando. Durante horas de trabajo, construyó una puerta para la cueva, que no solo lo protegía del frío, sino también del peligro exterior. Sentado junto al fuego, estaba haciendo un arco con una rama para disparar, cuando escuchó un ruido afuera. Tomando el arco, salió a mirar, pero debido a la tormenta, no podía ver nada. De repente, escuchó el rugido de una bestia. Probablemente era un oso, quizás un oso pardo siberiano. Víctor necesitaba calmarse y estar totalmente preparado para las dificultades externas. Recogiendo sus cosas de la cueva, el héroe continuó su camino. En el camino,
revisó su trampa, pero no había presa. Había colocado cuidadosamente una docena de trampas de este tipo a lo largo del camino. Tal vez todavía tenía suerte. A medida que pasaba el tiempo, se encontró con un claro lleno de cadáveres de lobos. El rugido de ayer había venido de aquí. Caminó hacia el olor a amoníaco y vio arañazos de garras en un árbol. Juzgando por el tamaño de las garras y la altura de los arañazos, el depredador tenía al menos 3,5 metros de altura. Pero los osos son de ese tamaño, ¿o era una criatura modificada, como en el último juego? Los lobos que estaban cerca también estaban asustados. Tengo que ir a ver el resto de las trampas, pensó. Cuanto más caminaba, más desesperado se sentía. Las trampas estaban vacías una tras otra, pero en una de las últimas trampas, tuvo suerte y atrapó un conejo. Con su presa, el héroe regresó al refugio. Cuando llegó a la cueva, se dio cuenta de que una de las puertas había caído. ¿Fue el viento o una persona? Un ruido en la nieve vino desde la derecha, y Víctor fue golpeado por un trozo de madera, perdiendo ligeramente el equilibrio, pero se recuperó rápidamente y sacó su cuchillo, listo para luchar. El héroe logró esquivar 2 golpes con éxito, aunque su oponente era persistente. Después de un tiempo de lucha, el hombre cayó herido, pero tan pronto como perdió de vista, Víctor apuntó con el arco y disparó, alcanzándolo directamente en la nuca, sin dejar oportunidad de sobrevivir. El hombre llevaba un cuchillo y un traje nuevo. Probablemente, en poco tiempo, los animales salvajes se reunirían alrededor del cadáver. Casi llegando a la entrada de la cueva, el héroe notó otro par de huellas, pero no debería haber ninguna amenaza. Vio a alguien rondando, dejando atrás una larga cabellera castaña. Un grupo de jugadores estaba sentado alrededor de una fogata cuando Sofía se acercó después de buscar comida, pero los chicos no le creyeron completamente. A la mañana siguiente, Víctor acechaba detrás de una roca, observando a un ciervo pasear por un claro nevado. Levantándose y tensando la cuerda del arco, disparó una flecha al animal. El ciervo cayó de lado. Víctor se acercó a él con un cuchillo. Del otro lado de las pantallas, los presentadores de televisión admiraban al héroe porque sus acciones diferían de las de los participantes anteriores. Lo calificaron como uno de los participantes más inteligentes, como si sus acciones fueran lo básico, una introducción a la supervivencia. El héroe se despertó nuevamente en medio de la noche con gritos, como si alguien estuviera atacando a los jugadores, probablemente un oso. Necesitaba prepararse bien, porque pronto sería su turno. Una enorme trampa con estacas de madera estaba al lado de la puerta de la cueva, recién reparada. Las armas estaban listas. Lo principal era no dormir, pero la bestia llegó a tiempo para quedar atrapada en la primera trampa. Víctor dejó un agujero en la puerta por el cual ahora intentaba observar al oso para poder atacar primero al enemigo sin exponerse a la ira de la bestia. Lo logró, y en un segundo intento perforó la pata de la bestia. La bestia cayó, pero no por mucho tiempo. La fera escuchó el sonido que provenía del reloj del hombre y luego se lanzó a la lucha con renovado vigor, destruyendo completamente la puerta que Víctor estaba haciendo por tanto tiempo y lanzó al héroe al fondo de la cueva con un golpe poderoso. Los ojos de Víctor se pusieron negros. Recibió herida tras herida, pero no iba a rendirse. Sacó su cuchillo y apuñaló el segundo ojo de la bestia. El juego de supervivencia aún no había terminado. La cámara frontal de la criatura, parecida a un oso, se había roto, y aprovechando eso, Víctor se arrastró fuera de la cueva hacia su trampa. Solo quedaba una corta distancia. Justo cuando la bestia se lanzó sobre él, la trampa cayó y la perforó en varios lugares. Cuando la bestia recuperó el conocimiento, el héroe apuntó y disparó una flecha en la pata de la criatura y algunas en su torso. Pero aquí estaba la cuestión, ¿quién se rendiría más rápido, la bestia o la trampa? En el peor momento, el arco del héroe se rompe, y la bestia rompe la trampa y avanza hacia su objetivo. Víctor pensó que era el fin. Pero entonces una manada de lobos surgió de la nada y comenzó a atacar a la bestia. Clavaron sus garras en la bestia, y el líder de la manada acabó con la criatura, agarrándola por la garganta y desgarrándola. Después de eso, el líder de la manada dio la orden, y la manada se alejó.
Al llegar a la cueva, Víctor comenzó a coser las heridas. Eran muy graves. No podía contar cuántos puntos tenía, y después de completar el tratamiento en condiciones espartanas, el hombre se durmió junto al fuego, envuelto en una chaqueta. 7 días habían pasado desde entonces, y el séptimo, el último día, llegó. No importaba la animosidad, pero todos los participantes tenían que reunirse en el punto de encuentro. Víctor tuvo que caminar aproximadamente 1 kilómetro, pero debido a sus lesiones, fue un desafío. Tenía que llevar consigo un mínimo de provisiones y salir de un lugar que consideraba seguro. Al llegar a los puertos, había guardias de pie en los puertos y todos los jugadores se miraban con aprensión. La historia de fondo de una de las jugadoras, específicamente Sofía, es que su padre la vendió como jugadora y representante de segunda clase por una cantidad colosal de dinero, sin siquiera sentir remordimiento. Pero ella necesitaba a alguien para seguir en el juego, y Lucas fue la elección. Sofía asumió una carga imposible, fue tratada literalmente como un animal e hizo todo lo posible para que Lucas ganara puntos, es decir, embelleció la situación y jugó al margen de las reglas. Sin embargo, la vida de Pesadilla llegó a su punto irrevocable por primera vez, específicamente con el ataque de Víctor en la fiesta del comedor la noche anterior al juego. Su largo cabello, su rostro enojado y sus ojos turbios de odio y rabia de profundidades desconocidas impactaron a la chica, y frente a sus ojos estaba el horrible y exhausto Lucas, acostado. No era un monstruo, solo era humano. Sofía sintió algo cálido dentro de ella despertar, y cuando comenzó la ronda de clasificación, se reencontró con él, compartió comida con él en silencio y luego desapareció repentinamente. La chica siguió sus pasos en la primera oportunidad, observando sus acciones desde lejos, estudiándolo. Ella estaba claramente consciente de las consecuencias si Lucas descubría que ella ayudó deliberadamente a Víctor a conseguir los suministros. Ella había decidido que, cuando terminara el juego, viviría su propia vida, pero la vida no es de ninguna manera un cuento de hadas. Para ella, Víctor se convirtió en un buen mentor y le enseñó nuevos valores, y ahora, en los momentos finales del juego, estaba delante de ella. Pero Lucas no lo dejaría ir. Oficialmente. El juego continuaba hasta que aterrizaran en el puerto, y él decidió aprovecharse de eso, lanzando sus furias sobre el chico. Aunque Víctor había sido herido antes, él manejaba fácilmente a los jugadores, solo con algunas heridas. Entonces, Lucas casi se involucra en la pelea, ya que la chica logró atravesar las piernas del intruso con la punta del cuchillo, dejándolo incapacitado para moverse. Víctor se dirigió hacia el chico, acabando con los otros jugadores en el camino. Lucas comenzó a tambalearse hacia atrás, y su rostro mostraba que estaba asustado. Intentó hablar mientras temblaba con los dientes hacia el héroe, pero al no ceder a sus ruegos, Víctor clavó la punta del cuchillo en la carótida del sujeto. El segundo juego había terminado. Y con esto, lamentablemente llegamos al final de este video. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y tu comentario. Y así, nos vemos en el próximo video, donde te contaré más.